Bienvenidos a la clase de base de datos 1. Con esta clase damos inicio a lo que es nuestro recorrido por el mundo de SQL. En concreto vamos a trabajar con lo que es MySQL, aunque la mayoría de los elementos que vamos a ver en esta clase son extrapolables a lo que es cualquier sistema gestor de base de datos que utilice SQL como lenguaje de consulta. Como vimos en clases pasadas, el álgebra relacional proporciona una notación concisa para la representación de consultas. Sin embargo, los sistemas de bases de datos comerciales necesitan un lenguaje de consulta más cómodo para que el usuario pueda trabajar con este. En esta unidad se estudia el lenguaje comercial de mayor influencia, que es SQL. SQL usa una combinación de álgebra relacional y las construcciones de cálculo relacional. Aunque el lenguaje SQL se considere un lenguaje de consultas, contiene muchas otras capacidades además de las consultas de base de datos. Incluye características para definir la estructura de los datos, para la modificación de los datos en la base de datos y para la especificación de restricciones de seguridad. No se pretende en este curso proporcionar un manual de usuario completo para SQL. Por el contrario, se presentan las construcciones y conceptos fundamentales de lo que es SQL. Las distintas implementaciones de SQL pueden diferenciarse en detalles o pueden admitir solo un subconjunto del lenguaje completo. Algunos de los ejemplos de las implementaciones comerciales más populares de SQL son Microsoft SQL Server, lo que es Oracle, PostgreSQL y MySQL, entre otros. En este curso trabajaremos con MySQL, sin embargo, como ya había mencionado anteriormente, la mayoría de los conceptos vistos en este curso son extrapolables a las demás implementaciones con poca o ninguna modificación. Tipos de columnas. Una vez que hemos decidido qué información debemos almacenar, hemos normalizado nuestras tablas y hemos creado claves principales, el siguiente paso consiste en elegir el tipo adecuado para cada atributo. En MySQL existen bastantes tipos diferentes que tenemos disponibles, de modo que será mejor que los agrupemos en las categorías. Tenemos la categoría de caracteres, de enteros, de coma flotante, de tiempos, de bloques, enumerados y conjuntos. Esto lo vamos a discutir a continuación. En primer lugar, vamos a hablar de los tipos de datos de cadenas de caracteres. Dentro de estos tipos tenemos el tipo char y el tipo varchar. El tipo char contiene una cadena de longitud constante. En este caso lo hemos representado char entre paréntesis m, donde m es un valor numérico que indica la longitud que tendrá la cadena de caracteres. Para mantener la longitud de la cadena se rellena a la derecha con espacios. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo he definido un atributo o una columna llamada nombre y que va a permitir 10 caracteres, y digamos que yo tengo un dato que sea Juan, Juan únicamente tiene 4 caracteres, por lo que el resto de caracteres, es decir, los otros 6 caracteres, se van a rellenar con espacios. Estos espacios se eliminan al recuperar el valor. También char es un alias para character, es decir, que el tipo char y el tipo character son el mismo y podemos utilizar uno o el otro. También tenemos el tipo varchar, que contiene una cadena de longitud variable. En este caso, m es un valor numérico que indica también la longitud que tendrá la cadena de caracteres. La principal diferencia entre varchar y char es que aquí no se rellena con espacios, sino que los espacios al final se eliminan. Varchar es un alias para la palabra character varying, es decir, que podemos usar varchar o character varying. En la práctica nosotros normalmente vamos a utilizar varchar. Los tipos de datos enteros. Dentro de estos tipos tenemos varios. Tenemos lo que sería el tinyInt, que es un entero bastante pequeño que permite números entre menos 128 hasta positivo 127. El tipo bit, bool y boolean son sinónimos de tinyInt entre paréntesis 1. Esto quiere decir que son valores booleanos, vamos a decir. También tenemos el tipo smallInt, que es un entero un poco más grande, que tiene un rango pues más amplio. Luego tenemos el mediumInt,
que la principal diferencia con los anteriores es que el rango permitido de valores es mayor. Luego tenemos el tipo int, que este va a ser el tipo que más vamos a utilizar en esta clase. Y como podemos ver, es un tipo que permite grandes cantidades o una cantidad numérica bastante grande. Tenemos que el tipo integer es un sinónimo de int, es decir, que yo puedo utilizar la palabra integer o la palabra int para definir este tipo de dato. Y por último, dentro de los tipos enteros tenemos el big-int, que es un número con un rango exageradamente grande. En esta clase difícilmente vamos a utilizar eso porque no vamos a trabajar con datos que requieran manejar cantidades tan grandes. En cuanto a los tipos de coma flotante, tenemos lo que sería el tipo float, el tipo doble y el tipo décima. El tipo float contiene un número de coma flotante o de punto flotante pequeño, o lo que es lo mismo de precisión sencilla, mientras que el tipo doble, como su nombre lo indica, contiene un número de coma flotante o de punto flotante de precisión doble. Adicionalmente, también tenemos lo que sería el tipo decimal, que contiene un número de coma flotante sin empaquetar. Esto de sin empaquetar significa que el dato se comporta igual que una columna de tipo chart de las que vimos anteriormente. Esto quiere decir que para cada uno de los números que nosotros especifiquemos se va a almacenar como un carácter. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La principal ventaja es que el valor que nosotros almacenemos suele ser más preciso, mientras que la desventaja es que el costo de almacenamiento es mayor que el de los otros datos. También es importante mencionar que doble precision y real son sinónimos, es decir que como sinónimo de tipo doble yo puedo utilizar la palabra real o las palabras doble precision. Ahora hablemos de los tipos de datos para tiempos o para fechas que se suelen mencionar. En MySQL tenemos varios tipos, aunque en esta clase nos vamos a concentrar en tres de ellos, principalmente en el tipo date, que contiene pues una fecha. El rango soportado para esta está entre el 1 de enero del año 1000 y el 31 de diciembre del año 9999. De forma similar a la anterior tenemos lo que sería el tipo datetime, que contiene una combinación de fecha y hora, que soporta pues las 12 de la noche del 1 de enero del año 1000 hasta las 12 o a las 11:59 con 59 segundos del año y el 31 de diciembre del año 1999. Y por último tenemos el tipo time, que básicamente es una hora, y pues ahí aparecen los rangos permitidos para este tipo de datos. Ahora vamos a hablar de otros tipos de datos que en esta clase no los vamos a utilizar, pero es importante que sepan de su existencia. Tenemos los tipos de datos sin tipo o de bloques grandes. Se dice sin tipo porque normalmente se almacenan como información binaria. En primer lugar tenemos los tipos blob, que significa Binary Large Objects o objetos binarios grandes. Son utilizados en las bases de datos para almacenar datos de gran tamaño que cambian de forma dinámica. Es importante resaltar que no todos los sistemas gestores de bases de datos son compatibles con los blob. Generalmente estos datos son usados para almacenar imágenes, archivos y otros objetos multimedia. Aparte, bueno, también tenemos el tipo text. Por cierto, las diferentes versiones que tenemos en MySQL del tipo blob son el tiny blob, el medium blob y el long blob. La principal diferencia entre cada uno de estos tipos es la cantidad de tamaño de información que podemos almacenar. De forma similar a lo que sería el tipo blob, también tenemos el tipo text, que este sirve para almacenar texto plano sin formato, texto muy grande, que tendríamos pues el tiny text, el medium text y el long text. Este tipo de dato hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.
Otro tipo de datos que tampoco vamos a utilizar en la clase, pero que es bueno saber que existen, son los tipos enumerados y los conjuntos. En primer lugar tenemos los enumerados o enum, que contiene pues un enumerado de datos. Pues un objeto de tipo cadena que puede tener un valor único entre una lista de valores. Y digamos que tenemos el valor 1, valor 2, etcétera. Podemos tener null o el espacio o el valor especial de error. En un enum se puede tener hasta un máximo de 65.535 valores diferentes. Y por otro lado tenemos lo que serían los conjuntos, que contienen pues un conjunto de valores, con un objeto de tipo cadena que puede tener 0 o más valores, cada uno de los cuales puede estar entre una lista de los valores, muy similar a la anterior, con la diferencia de que un conjunto puede tener hasta un máximo de 64 miembros. Bien, ahora que ya hemos visto los diferentes tipos de columnas, vamos a proceder a asignar los mejores tipos de datos para la base de datos con la que habíamos estado trabajando en lo que era el álgebra relacional. Solo que ahora lo vamos a definir según los tipos de MySQL. Recordemos que teníamos la relación cliente, la relación empleado, la relación teléfono empleado, la relación venta, detalle de venta y producto. Ahora vamos a proceder a darle un tipo a cada uno de los atributos de la relación cliente. Comencemos por lo que sería el código de cliente. Bueno, el código de cliente ya habíamos visto anteriormente que debía ser un número entero positivo, y como a nuestra empresa pueden llegar muchos clientes, entonces vamos a utilizar un tipo de dato que permita almacenar grandes cantidades de clientes. Como ya habíamos dicho anteriormente, el tipo más apropiado en este caso va a ser el tipo int. Luego tenemos lo que sería el nombre, el primer apellido, el segundo apellido y la dirección. Para nombre, como vamos a guardar tanto el primer nombre como el segundo nombre de nuestro cliente, vamos a utilizar un varchar de unos 40 caracteres. Esto previendo que haya clientes que tengan dos nombres exageradamente largos. También vamos a hacer algo similar para el primer apellido, pero como en este caso solo se va a guardar un apellido, vamos a dejarlo de la mitad de nombre. En este caso va a ser un varchar de 20. También vamos a hacer lo mismo para segundo apellido. Luego tenemos lo que sería el atributo dirección. Como las direcciones de un cliente suelen ser bastante específicas, en donde decimos que barrio, colonia, calle, color de casa, cualquier tipo de información que consideremos pertinente en una dirección. Entonces, este tipo de información suele ser bastante grande. Entonces, vamos a dar una longitud de unos 150 caracteres. Esto es más que todo según mi perspectiva. En realidad, dependiendo de las necesidades de mi base de datos, yo puedo hacer que esto sea más grande o más pequeño según lo necesitemos. Por último, tendríamos el teléfono. Aquí es algo interesante, ya que nosotros decimos número de teléfono, pero a pesar de que sea un número, si recordamos, el teléfono lo separábamos con un guión. Entonces, en sí no es solo un número, porque lleva un carácter que ya no es numérico, vamos a decir, que es ese guión. Entonces, como lo separábamos 4 dígitos antes del guión y 4 dígitos después del guión, y queremos guardar este guión en este caso, vamos a utilizar un tipo char de 9. Si nosotros quisiéramos no incluir el guión, podríamos no hacerlo. Es decir, podríamos dejar un tipo char simplemente de 8. También, eso ya es más cuestión de diseño. Ahora, una cosa importante. En algunos casos he utilizado varchar y en otros casos he utilizado char. La principal diferencia de utilizar char y varchar es que en el caso de los nombres, yo puedo tener nombres muy grandes, como por ejemplo, digamos, Alejandro, que es un nombre más grande que, digamos, Ana, que es un nombre bastante pequeño. Entonces, estas longitudes pueden variar considerablemente de nombre a nombre, y más si la persona tiene dos nombres o solamente un nombre. Cuando
guardo esa información en la base de datos, si utilizo un char, por ejemplo, en el caso del nombre Ana, se van a utilizar simplemente 3 espacios y los otros 37 se van a rellenar con caracteres en blanco. Entonces, eso realmente yo no quiero que ocurra. Por eso utilizo varchar, ya que varchar es un poco más eficiente al momento de guardar este tipo de información. Ahora, ¿por qué en el teléfono sí utilizo char? Simple. En nuestro caso ya sabemos que los números de teléfono siempre van a tener longitudes fijas, es decir, que todos nuestros teléfonos en nuestra base de datos van a tener esos 9 caracteres. Cuando nosotros tenemos una longitud fija en nuestra base de datos, que ya sabemos que siempre van a tener la misma longitud, es más eficiente utilizar un char que un varchar, al menos al momento de acceder a la información. En cuanto a varchar, es más eficiente al momento de su almacenamiento. Ahora vamos a hablar de la relación empleado. Esta es muy similar a la anterior, tiene muchos atributos que comparten las mismas características. Por ejemplo, el número de empleado tenía las mismas reglas, por lo tanto vamos a utilizar el mismo tipo, que sería el tipo int. Nombres, primer apellido y segundo apellido, ocurre lo mismo que pasaba con nuestro cliente. Ahora tenemos el puesto, que en este caso puede ser un puesto bastante descriptivo, bastante largo, aunque para nuestra base de datos habíamos visto que era vendedor, pero podríamos llegar a tener otros puestos. Para este ejemplo voy a utilizar 60. Repito, esto realmente es más un criterio de cómo yo estoy diseñando mi base de datos. Dependiendo de la empresa, podría ser que yo necesite una longitud mayor o una longitud menor. Todo va a depender de las necesidades de lo que yo estoy modelando. También tenemos lo que sería la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso, que en este caso vamos a utilizar los tipos date. Por último, tenemos la dirección y el sueldo. En el caso de la dirección, pues simplemente vamos a utilizar un varchar de 150, igual que en el ejemplo anterior. Y en el caso de sueldo, vamos a utilizar eh, el tipo float. ¿Por qué vamos a utilizar tipo float? Porque cuando hablamos de cantidades monetarias, es decir, de dinero, suele ser recomendable utilizar un tipo de coma flotante, ya sea un float, un doble o un decimal. Como nuestros empleados no van a tener sueldos exageradamente grandes, entonces vamos a dejarlo con el tipo float. Pero si por alguna razón nosotros necesitamos manejar cantidades de dinero muy grandes en nuestra base de datos, podríamos utilizar perfectamente un doble o un décimo. En cuanto a la relación teléfono-empleado, no hay mucho que decir. En primer lugar, tenemos el atributo número de empleado que hace referencia al atributo número de empleado de la relación empleado. Por lo tanto, estamos obligados a que sea del mismo tipo. También, como se va a guardar un teléfono, pues en este caso vamos a tener un char de 9, similar a como hicimos con la relación cliente. Ahora tenemos la relación venta. Esta tiene su clave primaria, que es el número de factura, pero aunque decimos que es número de factura, si recordamos, estaba conformado por eh, 2 dígitos, un guión y 4 o 5 dígitos. Entonces, eh, al utilizar ese guión ya realmente no es un número, podríamos considerarlo como un texto. Entonces, para este caso, hemos decidido utilizar también un char de 8. Nuevamente, como el formato del número ya está establecido, no necesitamos que sea de tipo varchar, sino que lo dejamos simplemente como tipo char. Luego tenemos lo que sería la fecha de venta, que sería pues un tipo date. Como hace referencia también a lo que sería el número de empleado y el código del cliente, estos atributos deben de ser del mismo tipo en el que fueron definidos en las otras relaciones. Ahora vamos a trabajar con la relación producto. En el caso del código del producto, funciona igual que el código del cliente o el número de empleado, por lo tanto vamos a dejarlo como un tipo int. El nombre del producto, pues también como es un texto y puede ser un nombre bastante descriptivo, vamos a dejar un varchar de 80. Nuevamente esto puede variar dependiendo de nuestras necesidades. Ahora tenemos la existencia. En este caso, para la existencia vamos a manejar cantidades enteras, es decir, que yo tengo 5 unidades de tal producto o 20 unidades de tal producto. No voy a decir tengo 5 unidades y media o 5.5 unidades. Por lo tanto, vamos a manejar un tipo int. Luego tenemos lo que sería el precio de compra y el precio de venta. Como esto se trata de dinero y como ya hemos dicho anteriormente, lo más apropiado es que utilicemos un
un tipo de coma flotante. Puede ser float, doble o decimal. Como en nuestra base de datos los precios no van a ser tan grandes, pues basta con float. Por último, tenemos la relación detalle de venta, que pues aquí no hay nada extraordinario. Como número de factura hace referencia al número de factura en la relación venta, pues tiene que ser exactamente del mismo tipo y de la misma longitud. De igual forma, el código del producto que hace referencia al código en el producto también debe ser del mismo tipo, en este caso de tipo entero. La cantidad se refiere a la cantidad de unidades vendidas. Nuevamente va a ser de tipo entero. Y por último, tenemos el precio, que este precio debe de ser pues de, de tipo float, como ya habíamos dicho anteriormente, se trata de cantidades monetarias. Bien, esto sería todo por esta clase. En las próximas clases vamos a ver cómo crear nuestra base de datos, cómo crear nuestras tablas, cómo insertar datos en esas tablas, cómo hacer las modificaciones y eliminaciones de datos. Y por último vamos a ver cómo hacer consultas de datos en nuestra base. Bueno, eso es todo por esta clase y muchas gracias.